Buenas noches, mi nombre es Felipe Rivera, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Voy a hacer mi presentación sobre el trabajo de sociología. Bueno, el tema es reconocimiento de la diversidad. Como una pequeña introducción tenemos que es una parte de estas construcciones se dieron a partir de la idea de raza como un canon relacional del poder desde las ideas y representaciones europeas, legitimando las relaciones de dominación impuestas por la conquista, imponiendo el pensamiento, la religión y la cultura eurocentrista como única y superior, interiorizando afecciones que al tornarse estables nos imponen un cierto modelo de cierre o apertura ante el mundo. El reconocimiento de la diversidad involucra acciones que pretenden transformar los imaginarios de segregación y discriminación a las víctimas y afectadas del conflicto armado en la ciudad, así como generar diálogos que aporten a la construcción de la interculturalidad basada en el respeto y la celebración y la valoración, así como el reconocimiento de las particularidades de los sujetos o colectivos para generar acciones diferenciales que den respuestas acordes con las necesidades y potencialidades específicas. Los diálogos interculturales, tenemos que a partir de la recuperación de la memoria y el fortalecimiento de las identidades, se busca generar espacios de diálogo intercultural desde las voces de las niñas, niños y adolescentes, que permiten el reconocimiento de las particularidades de los territorios de procedencia y sus culturas reflejadas en sus costumbres, acentos, comidas, juegos, rondas, arrullos, modos de vivir y ver la vida. El reconocimiento de la diversidad es uno de los derechos fundamentales contemplados no solo en la Constitución Nacional, sino en las realidades y en las interacciones que se dan a diario y que contemplan la idea de la interculturalidad como una práctica cotidiana, que debería darse constantemente en el reconocimiento de la otredad y la alteralidad. Pero una de las realidades dentro de nuestra sociedad es que lo diferente suele causar repudio y suele ser inaceptable dentro de los cánones de la normalidad, y lo que está por fuera de los parámetros de lo aceptado como normal se rechaza. Por ello, una de las funciones fundamentales en el diálogo intercultural es la ruptura de las homogeneidades y de las violencias simbólicas como la construcción a partir de la colonialidad del poder, que representan en sí mismas la negación de la diferencia y la construcción. Propiciar espacios de encuentros intergeneracionales a partir de la recuperación de la memoria, con el fin de afianzar la identidad de niñas, niños y adolescentes a partir del conocimiento de sus raíces ancestrales. Las vivencias de este es otro de los propósitos de la estrategia y se fundamenta en la posibilidad de hablar y contar lo que sucedió a los mayores, entrelazando con lo que sucede ahora a las niñas, niños y adolescentes, encontrando puntos comunes y de disenso, como una apuesta para tejer historias de vida que resignifiquen y construyan nuevas formas de memoria colectiva e individual, teniendo en cuenta las raíces ancestrales que se tejieron y que permiten establecer los saberes desde lo colectivo, sus familias, sus comunidades y sus regiones. El reconocimiento de la justicia indígena. La idea del pluralismo jurídico y el inicio de procesos encaminados a la búsqueda de la descolonización normativa presentan una lenta evolución. Gran parte de este lento desarrollo ha sido debido a la monopolización de la administración de justicia por parte del Estado, dado que el intervencionismo estatal
ha desembocado en la penalización de las formas de control social de los pueblos indígenas que otorga eran permitidos. No obstante, en los últimos tiempos, el reconocimiento constitucional de la justicia indígena ha permitido que los pueblos indígenas puedan crear y aplicar sus propias formas de control social respecto de conductas que la comunidad considera desaprobadas. Sin embargo, la injerencia estatal se resiste a dejar su intervencionismo y para ello utiliza legislación infraconstitucional que no ha presentado el mismo desarrollo de la Constitución, ya que en ella persisten regazos de inferioridad que se creían superados. Tenemos también que la Constitución ecuatoriana desarrolla las normas que guiarán la estructura del Estado que se declara como constitucional de derechos y justicia, y que en el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas, estas normas se hallan encaminadas a proteger y garantizar el respeto y pleno ejercicio de las diversidades culturales, ya que a la vez que reconocen a los miembros de los pueblos indígenas todos los derechos que tienen los demás ciudadanos. También se establece la prohibición de que estos sean sujetos de toda forma de discriminación. Además, con el objeto de materializar la diversidad cultural, se reconoce al quichua y el shuar como idiomas oficiales de la relación intercultural. Artículo 2. Pero a su vez también se reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas la calidad de sujetos colectivos de derechos, en lo cual se deja por sentado que sobre los miembros de los pueblos indígenas recaen tanto derechos individuales como los derechos que les son propios de un colectivo diferenciado. Seguidamente, la Constitución ecuatoriana, en el primer apartado de los derechos del buen vivir o summa causa, se detiene a reconocer el derecho al agua como un derecho fundamental e irrenunciable, porque se entiende de que éste depende de la existencia y la continuidad de la vida humana. Sin embargo, la valoración de este derecho como tal no se desprende del derecho internacional de los derechos humanos, sino de las luchas sociales y ambientales que han protagonizado los pueblos indígenas, cuya cosmovisión está entrelazada de forma más compleja con la naturaleza o Pachamama, como ellos la denominan, y a la cual dotan de una existencia vital merecedora de protección y respeto, dado que la Pachamama es la que provee alimentos y regula la vida de todos los que habitamos en ella. Es así como la filosofía indígena, pese a las injerciones externas, propugna que no hay que abusar de la Pachamama al punto de agotarla y destruirla, sino que hay que vivir en armonía con la naturaleza, aprovechando los recursos que ésta ofrece en la medida necesaria y suficiente para que así la reproducción de la vida se siga dando. Y es precisamente acogiendo la sabiduría indígena que los legisladores ecuatorianos en el artículo 71 de la Constitución ecuatoriana dotaron a la naturaleza del derecho a la restauración cuando aquella ha sido destruida. Como conclusiones y para finalizar, tenemos que el reconocimiento de de la pluralidad jurídica que por siglos estuvo presente a la sombra del ordenamiento jurídico, hoy permite vislumbrar algunos elementos comunes que delimitan el contenido y alcance de la jurisdicción indígena en el ordenamiento constitucional. Con la positivización de estos elementos se puede apreciar que de forma clara se está reconociendo, por un lado, la facultad no solo jurisdiccional, sino legislativa que tienen los pueblos indígenas a través de sus autoridades, para aplicar y sobre todo crear o adaptar sus normas y procedimientos propios, cuestión que en definitiva conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas. De lo manifestado, resulta evidente que en el ámbito constitucional existe un notable avance en el reconocimiento de la jurisdicción indígena. No obstante, es de destacar que este avance no tiene reflejo
o la misma notoriedad en el ámbito penal, dado que en esta rama del ordenamiento jurídico la perspectiva intercultural ha determinado por reverdecer la inferioridad que otorga se atribuía a los integrantes de los pueblos indígenas. Muchas gracias.